Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones. Saludos y bendiciones para todos aquellos que siguen este canal y darles muchísimas gracias por sus mensajes, por sus alientos y saludos inmensos a todos los países de los cuales siguen y están atentos al canal. Bueno, amigas, vamos a compartir el paso a paso del hocico. En esta ocasión vamos a trabajar el hocico para perros o perritos de raza pequeña, porque ya tenemos un hocico para perritos de raza grande. Bueno, amigas, entonces empezamos a hacer 2 anillos mágicos con 6 puntos bajos. Hacemos un anillo mágico. Ese punto no se cuenta. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos, pero no lo vamos a cerrar del todo porque tenemos que dejar un orificio que simule el orificio del hocico. Cerramos con un punto deslizado. De esa forma. Ahí tenemos un anillo. Esto lo vamos a asegurar. Dejamos un tanto de hilo para cerrar algunos retoques en el hocico. Ahí tenemos un anillo. Vamos a hacer el otro anillo de la misma forma. Ya les dije, ese punto no se cuenta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos de igual manera dejando un orificio. En este caso vamos a sacar la marca y cerramos con un punto bajo. Ahí tenemos ya los 2 aros, los 2 anillos mágicos con sus 6 puntos. Ahora en la vuelta 2 hacemos 2 puntos. Acá ya tenemos 1, 2 puntos. Ahora hacemos un aumento. Un aumento, tomamos el otro anillo y vamos a tomar este punto ya, tomamos un punto y continuamos. Empezamos con 2 puntos, igual vamos a hacer un punto, este punto porque el otro está asegurado, 2 puntos. Ahora hacemos un aumento,
2 puntos, otro aumento, ahora saltamos al otro anillo, 1, 2 puntos y terminamos con un aumento. Vuelta 3. Empezamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Hacemos un aumento. Nuevamente hacemos un punto, 2, 3. Hacemos un aumento. Nuevamente. Dos y 3. Un aumento. Repetimos una vez más el mismo motivo. 1, 2, 3. Terminamos con un aumento. Ahora la vuelta 4 vamos a trabajar punto sobre punto. Bueno, amigas, así tiene que quedarnos. Ya terminamos. Punto sobre punto, sacamos la marca y terminamos con un deslizado. Cuando les dije que no lo corten estos hilitos, recién lo vamos a asegurar, teniendo cuidado de cerrar con el mismo gancho o con aguja estas partecitas que nos quedan al hacer los primeros puntos. Entonces con calma lo van a ir cerrando con estos hilos que nos sobran y luego vamos a coserlo a la nariz, el hocico. Bueno, amigas, con eso terminamos. Otra piecita más de la cabeza del perrito chihuahua. No se olviden, si les está gustando este proyecto, regálenme un like, compartan y no olviden también suscribirse para que les avise cuando estoy subiendo el próximo video de otra piecita más. Abrazos, a cuidarse siempre este invierno fuerte que estamos pasando. Dios les bendiga a todos y todas.